su aspecto, ¿no es cierto? Y debemos actuar en consecuencia. Siempre digo que los tejidos periodontales, el tejido gingival más que nada, es el que nos determina a nosotros si algo está produciéndose en alguna pieza dentaria. El signo de inflamación en los tejidos periodontales me está indicando que algo está sucediendo. Alguna caries, algún lugar se está acumulando placa bacteriana y esto nos está indicando, este signo, ¿no es cierto?, nos está indicando de que algo no está bien. Bien. En odontología rehabilitadora debemos tener en cuenta, como les dije, el tema de la salud, ¿no es cierto?, del sistema estomatognático, de los tejidos periodontales y de las piezas dentarias. Debemos reconocer que esos tejidos de soporte debemos protegerlos con una adecuada forma y una adecuada función que vamos a dar a esas piezas dentarias una vez que la restauremos. Por eso es muy importante y ustedes saben que uno de los objetivos principales de la odontología restauradora, de operatoria dental, es devolverle la forma perdida a esa pieza dentaria para poder devolverlo la función. Es decir, devolverle todos sus elementos anatómicos, ¿sí? Espérenme un segundito. Bueno, seguimos. Devolverle la forma y la función a esas piezas dentarias con la restauración que hagamos y con la debida protección a los tejidos que rodean a esa pieza dentaria. En la odontología rehabilitadora debemos tener en cuenta absolutamente todos los dientes vecinos, los dientes antagonistas, los tejidos blandos y tener en cuenta que tenemos una zona compartida, que sería la zona de tejido gingival, que si nosotros no tenemos en cuenta una adecuada rehabilitación, una adecuada restauración, vamos a tener problemas en los tejidos gingivales, ya sean de tipo inflamatorio o de tipo infeccioso. Y también en los tejidos duros con el trauma oclusal, ya sea por una sobreobturación, una subobturación, produciendo un contacto prematuro o con algún trauma de la oclusión que tenga el paciente. Entonces, son cosas que debemos tener en cuenta siempre para que darle la funcionalidad que le corresponde a todo el sistema. Debemos tener en cuenta el espacio biológico. ¿Qué es el espacio biológico? Es la distancia que existe entre el margen gingival y la cresta ósea. Ese ancho biológico, ese espacio biológico, es de 2,5 a 3 milímetros y está compuesto por el surco gingival, que va a medir 0,69 milímetros, el epitelio de unión, 0,97 milímetros y el tejido conectivo de 1,07 milímetros. Esto es muy importante conocer y saber esas medidas porque es la zona donde no debemos invadir con nuestra restauración ni con nuestras maniobras. ¿Sí? Es un espacio que debemos respetar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no dañaríamos ese surco gingival, las fibras gingivales y el epitelio de unión, que son elementos que debemos, elementos anatómicos que debemos respetar al momento de hacer nuestra restauración. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una invasión de ese espacio biológico? O sea, ¿por qué causas podemos invadir esa causa? O sea, ese espacio puede estar invadido por caries, o sea, la caries ha invadido esa zona por fracturas de la pieza dentaria,
por preparación cavitaria, es decir, nuestra preparación se extendió a ese espacio biológico, hubo una sobreobturación, hay material de restauración, o bien por maniobras iatrogénicas. Fíjense en la imagen cómo está invadido. Si comparamos esta papila, vemos la terminación de la papila, ¿no es cierto?, en forma triangular, en forma de filo de cuchillo. En cambio, en este caso ya vemos una papila más bien redondeada, con otro aspecto inclusive, porque está invadido nuestro espacio biológico. No sabemos este caso en particular cuál fue la causa, pero sí podemos observar en la imagen que hay caries, que hay una obturación bastante grande, quizás se ha fracturado la obturación en esta zona, descubriendo esta zona con caries, pero vale para, digamos, que ustedes puedan ver, digamos, cuáles serían esas causas que está produciendo la invasión de este espacio biológico. ¿Y qué tenemos como consecuencia de esas causas? Acúmulo de placa, inflamación gingival, aumento de la profundidad al sondaje, agrandamiento gingival, recesión del margen gingival y reabsorción de la cresta ósea, ¿no? Fíjense todas las consecuencias que podemos tener. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta situación. Fíjense en la imagen cómo penetra la sonda periodontal en la zona donde se ha agrandado el espacio. Por supuesto, hay una inflamación gingival, hay una profundización de ese surco gingival, incluso hasta podemos observar en algunos casos recesión gingival. En este caso se observa que ha perdido la forma, ¿no es cierto?, de la terminación de las encías por invasión de esta restauración y caries en ese espacio biológico. Muy bien, seguimos. Seguimos. Entonces, disculpen que por ahí estoy mirando un poquito mi teléfono porque me tienen que avisar algo muy importante para la semana que viene. Bueno, la importancia de la preparación gingivo-periodontal previa de la restauración. Y acá yo quiero, si bien no podemos tener, digamos, una comunicación fluida, me gustaría que miren estas imágenes. Que miren porque esto es lo que se presenta al consultorio, lo que se presenta en la clínica. ¿A ustedes les parece que nosotros podemos trabajar en esta circunstancia, en esta boca, donde hay placa bacteriana, donde hay inflamación gingival marcada, porque tenemos un cambio de coloración, tenemos un color rojo en toda esta zona, donde hay presencia de caries, de placa bacteriana, de sarro, piezas dentarias manchadas, falta de higiene completamente? En ambas imágenes se observa lo mismo. Fíjense la inflamación importante acá en el maxilar inferior. A esto se refiere lo que es una preparación gingivo-periodontal previa a la restauración. Jamás vamos a poder hacer una restauración en una boca en estas condiciones. Es importante que actuemos en consecuencia, hagamos la higiene pertinente, eliminación del tártaro, eliminación de la placa bacteriana, realizar inactivaciones de caries, educar al paciente con respecto a la técnica de cepillado, mejorar esa inflamación de la encía, y todo va a mejorar exclusivamente con la terapia de higiene del paciente. Nosotros, al mejorar la técnica de cepillado, va a ir mejorando notoriamente el tejido periodontal. Y esa es la relación que ustedes tienen que conocer, la relación de los tejidos periodontales, los tejidos gingivales. La encía es la chismosa que me va a decir a mí
que algo no está bien en las piezas dentarias, que hay acúmulo de placa bacteriana, por eso hay inflamación gingival. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta situación. Jamás de los jamases vamos a poder hacer una restauración y mucho menos en una boca, y mucho menos una restauración estética en una boca completamente con mala higiene. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta situación. Entonces, vamos a trabajar en todas estas maniobras previas. A medida que hacemos las inactivaciones de caries, que mejoramos la higiene del paciente, eliminamos nosotros el tártaro dental y el paciente va mejorando su técnica de cepillado, los tejidos periodontales van a ir bajando la inflamación y tornándose más bien normal. Entonces es importante esta primera parte. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son las acciones para que nos quede bien en claro? El control de la placa bacteriana, la inactivación de las caries, eliminar los factores retentivos de placa, que ya vamos a ver cuáles pueden ser. Esos factores retentivos de placa pueden ser, por ejemplo, una restauración desbordante, una restauración que tiene un exceso de material, podemos eliminar y en ese caso vamos a eliminar, vamos a reducir en forma considerable el acúmulo de placa bacteriana. Las piezas dentarias extraídas, o sea, las que necesitamos extraer para disminuir los focos de infección de la boca, de tartraje, aplicación de fluoruros, de selladores, controles inmediatos y controles a distancia. Esperen un momentito. Seguimos. Tener en cuenta cuáles son las maniobras operatorias adecuadas. Fíjense que los compañeros de ustedes, nosotros estamos insistiendo con la inactivación de caries, con el uso del instrumental de mano, cortante, pero para ello siempre debemos tener en cuenta tanto el cortante de mano como el rotatorio, tener en cuenta los puntos de apoyo, que sean firmes y seguros, que el campo esté seco, es decir, con aislamiento absoluto, tener buena visibilidad. Esto parece ser como reiterativo y tonto, pero muchas veces en el momento de hacer la clínica, de trabajar en paciente, nos olvidamos. Debemos tener movimientos firmes con buen punto de apoyo en piezas dentarias que sean próximas a la zona donde estamos trabajando, en lo posible que sean sobre tejido firme, sobre tejido duro, por eso hablo de piezas dentarias, o ya sería en el caso de apoyarnos en el maxilar superior o inferior, evitar los tejidos blandos como punto de apoyo. Y si no tenemos punto de apoyo, por lo menos que nuestros brazos estén lo más próximo a nuestro cuerpo para darnos la seguridad de hacer movimientos que sean seguros y no lesionar los tejidos, sobre todo los tejidos periodontales. También debemos tener en cuenta el uso de la goma dique. Revisar los puentes de goma dique al retirar, realizar correctamente las ligaduras, porque podemos lesionar los tejidos periodontales. Fíjense en este aislamiento cómo acá se ve isquémica la papila gingival. Fíjense acá cómo está estrangulando a la papila. Entonces es importante al realizar el aislamiento hacer buenos aislamientos y que esa
perforación coincida con las piezas dentarias de manera tal de que al colocar la goma dique no produzcamos este tipo de lesiones. Usar lo menos posible, o sea, usar los clamp, pero tratar de usar pocos clamp, no muchos clamp, porque el clamp generalmente va a tocar y va a lesionar a los tejidos periodontales. Más bien usar ligaduras que podemos controlar, ¿no es cierto?, hasta dónde llegar, que por ahí es un poco más trabajoso, pero por lo menos protegemos a los tejidos periodontales al momento de hacer el aislamiento, ¿sí? No dañar el margen gingival, no comprimir a esa papila y tampoco profundizar al surco gingival y entrar al espacio biológico. Por eso se aconseja, digamos, usar poco clamps, digamos, usar un clamp en lo posible por sector, de tamaño adecuado, ver bien los bocados del clamp que abrace en la zona cervical de la pieza dentaria, se lo puede estabilizar con compuesto de modelar. El desplazamiento apical del clamp provoca profundización del surco y separación del epitelio de unión. Por eso es importante cuando seleccionamos el clamp tener en cuenta los bocados del clamp que coincidan con la zona cervical de la corona de la pieza dentaria. Porque de esa manera nosotros vamos a estar evitando accidentes intraoperatorios. Vamos a evitar y tenemos que probar si el clamp es el adecuado. No poner cualquier clamp porque va a producir lesiones en el tejido periodontal. Debemos controlar y ver esa situación. Y también yo les aconsejo que por lo menos las papilas estén anestesiadas al momento de probar porque al paciente le duele, al paciente le molesta cuando probamos el clamp. Muchos alumnos veo que prueban sin anestesiar y obviamente le va a doler porque es algo que molesta al tejido gingival. El uso de las cuñas. El uso de la cuña, ustedes tienen que recordar siempre que la elección de la cuña va a ser, esto tienen que acordarse siempre, como el Padre Nuestro. Una cuña, la función, la primer función y la más importante es la de separar las piezas dentarias y compensar el espesor de la matriz. Entonces, cuando le preguntamos qué tipo de cuña voy a seleccionar, la respuesta siempre va a ser una cuña que me permita a mí, ¿no es cierto?, separar esa pieza dentaria, por ende debe ser ligeramente mayor al espacio interproximal. Nunca va a ser del mismo tamaño ni un tamaño menor, porque si no, no cumpliría ninguna función. Tampoco va a ser un tamaño exageradamente mayor. Por eso digo que es un tamaño ligeramente mayor para que cumpla la función. Ahora, al colocar, podemos producir lesiones al tejido periodontal si no hacemos movimientos firmes y movimientos adecuados. Sabemos que la base de nuestra cuña tenemos una forma de vértice, un triángulo. La base va a estar en relación a la papila interdentaria y los lados al espacio interproximal. De esa manera, si nosotros ponemos al revés, estaríamos colocando la parte del vértice, ¿no es cierto?, de ese triángulo a nivel gingival y ya estaríamos lesionando ese tejido periodontal. Y muchas veces incluso no ponemos en forma horizontal en ese espacio interdentario, sino lo ponemos en forma vertical, pinchando o lesionando al tejido gingival y empieza a sangrar y por ende y complica todo el sistema adhesivo. No vamos a poder hacer la restauración ese día con presencia de sangre. Es importante no lesionar los tejidos periodontales, gingivales precisamente, ni tampoco el epitelio de unión.
Las matrices y los portamatrices dicen no comprimir ni desplazar la papila, ¿sí? Es decir, que esa papila ya va a estar protegida por nuestra cuña que colocamos antes para generar el espacio que va a ocupar esa matriz y no dañar tampoco el periodonto. Estas imágenes muestran la forma correcta, ¿no es cierto?, de colocar la cuña y la matriz, ¿no? Acá tenemos la matriz con el portamatriz y en esta foto tenemos cuando son matrices que, digamos, cortamos una banda metálica, hacemos una matriz individualizada, digamos, para ese caso en particular, teniendo en cuenta siempre la precaución de moldear esa matriz, es decir, que tenga la forma convexa donde nosotros vamos a realizar nuestra restauración, porque ustedes saben que si esta matriz fuera recta, nuestra restauración va a salir recta, sin esa convexidad que tiene la cara proximal, ¿no es cierto? También el tamaño, ¿no?, que supere, digamos, de los 3/3 de las paredes libres, que supere por lo menos 2/3, ¿no?, del largo y que también sea un poco de 0,5 milímetros por encima de la superficie oclusal. Perfecto. Entonces, seguimos. Eso en cuanto al tema del sistema de matrices. Acuérdense siempre el recorte de la matriz, esa medida que tienen que tener en cuenta y el moldeado. Ese moldeado de la matriz, esa convexidad, lo van a realizar con bruñidores sobre una superficie plana, ¿sí? Pueden apoyar sobre una compresa, ¿no es cierto?, sobre una mesa y darle esa convexidad con un bruñidor, esos los bruñidores para amalgama, y darle esa forma para que no sea una matriz muy recta. Otra cosa, ustedes van a hacer resinas, amalgamas ya no estamos haciendo más en la clínica, y las matrices metálicas son las que le dan mayor cuerpo y mayor seguridad, porque si usan las matrices de acetato, es muy blandita y se complica al momento de realizar nuestra restauración. Tenemos que tener en cuenta la restauración de una pieza dentaria. Vamos a tener requisitos mecánicos y requisitos periodontales. Cuando hablamos de requisitos mecánicos, vamos a estar hablando de nuestra preparación cavitaria y también vamos a tener en cuenta el material que nosotros vamos a colocar de acuerdo a las exigencias mecánicas de esa pieza dentaria. Como les decía recién, en el sector posterior ustedes pueden realizar resinas, pueden realizar amalgamas, pueden hacer incrustaciones, pero bueno, ahora van a hacer resinas, es decir, que van a ver qué tipo de resina van a utilizar en el sector posterior. Esos requisitos mecánicos van a estar en relación a la preparación cavitaria que hagamos, ¿no es cierto?, para alojar a ese material restaurador y que soporte las fuerzas con las piezas antagonistas. En cuanto a los requisitos periodontales, vamos a mirar que tenemos que tener en cuenta todo lo referente a esa restauración que hicimos dentro de los factores mecánicos. Que esa restauración tenga buen contorno, que tenga un buen margen, que logremos una buena relación de contacto tanto con el diente vecino como con el antagonista, es decir, que hagamos en relación a la oclusión de nuestro paciente y que esa restauración también tenga un buen pulido, porque si no tiene un buen pulido, vamos a tener superficies muy ásperas, superficies en las que vamos a tener problemas de retención de placa.
El margen de una restauración y el contorno también, o sea, es muy importante tener en cuenta de devolver esas características a nuestra restauración. Si tenemos un margen sobreextendido de nuestra restauración, estaríamos invadiendo al tejido periodontal, al surco gingival, al espacio biológico. Si tenemos los contornos de nuestra restauración con un sobrecontorneado o un subcontorneado, imagínense, si tenemos un sobrecontorneado estaríamos con una restauración sobreextendida, con mucho material, desbordando en el tejido gingival. Si fuera subcontorneado, vamos a tener poco material y los alimentos van a impactar directamente en el tejido periodontal. Entonces es importante que tengamos en cuenta todos estos requisitos periodontales para una adecuada restauración. Es por eso que vamos a tener esos factores irritativos que pueden actuar en forma directa o indirecta. En forma indirecta sería el contacto y el contorno. En forma directa sería el margen, el pulido, como factores irritativos, y como trauma también podría ser el pulido y la oclusión, que son factores que van a influir en un trauma oclusal si no tenemos en cuenta en el momento de chequear la oclusión, tanto antes como después de nuestra restauración. El pulido, acuérdense que es muy importante, sobre todo en el uso de resinas compuestas, porque eliminamos la capa inhibida, y si no, que es la última capa que está en contacto con el oxígeno, y que es una capa que si no la eliminamos atrapa placa bacteriana. ¿Mm? Es importante que tengamos en cuenta lo mismo para una amalgama, o sea, deberían pulirse, pero con la diferencia que la amalgama se espera la cristalización total de ese material, o sea que se va a pulir a las 24 o 48 horas recién de restaurada la pieza dental. Otra cosa que debemos tener en cuenta del margen que estábamos hablando es, acá tenemos un concepto que es la altura gingival de mi preparación. ¿Qué es la altura gingival de una preparación? Es la relación existente entre el límite gingival o cervical de la preparación cavitaria y la encía de la pieza dentaria. Fíjense estas imágenes. A ver, la más esquemática sería esta. Tenemos la preparación cavitaria, es la relación que existe entre el límite cervical o gingival de la cavidad y su relación con la encía. Fíjense el margen suficiente que tenemos. Acá tenemos nuestra preparación y acá tenemos la gingiva. Esto es, digamos, para mí una mancha blanca que recién se desmineralizó, se desboronó el tejido de esmalte y quedó expuesto. No hay presencia de caries. Entonces, esto sería el límite entre la cavidad y, ay, perdón, la cavidad y el tejido gingival. Bien. Ahora, la ubicación del límite gingival, eso puede ser, podemos presentarnos con restauraciones supragingivales, normogingivales y subgingivales. Esto siempre tienen que acordarse que lo más importante es que ustedes logren restauraciones supragingivales o normogingivales, evitando las subgingivales porque va a complicar, ¿no es cierto? Eh, Va a complicar esa relación de invasión, ¿no es cierto?, al tejido periodontal. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Restauraciones supragingivales vamos a tener que las restauraciones son de fácil acceso, terminaciones adecuadas, no acumulan placa, permiten una correcta higiene. Sería en el caso de esta lesión cavitaria. Fíjense lo lejos que se encuentra del tejido gingival. Por eso decimos que es supragingival.
Ahora acá tenemos una preparación cavitaria, esto es retina esclerótica, sería una restauración del tipo, esta sería una subgingival, perdón, porque ya tenemos una invasión, fíjense la encía está inflamada, una normogingival, sector anterior por estética, dice, tendríamos en este caso, que coincide, ¿no es cierto?, con el margen gingival, y cuando tenemos restauraciones del tipo subgingival, son desfavorables para el tejido periodontal no más de 1 milímetro en el surco gingival. Eso significa como, digamos, que hasta 1 milímetro sería lo ideal ingresar al surco gingival, no más de eso. Por supuesto que para hacer este tipo de restauraciones vamos a tener que hacer una separación del tejido gingival con alguna maniobra. Y después tenemos los niveles gingivales que sirven de guía para preparar a los tejidos gingivos periodontales y permitir una correcta restauración. Acá debemos recordar, ¿no es cierto?, la ubicación del surco gingival, del margen gingival, del epitelio de unión y del hueso alveolar. ¿Mm? Fíjense lo complicada que muchas veces son estas restauraciones que están muy cerca al tejido periodontal. ¿Sí? En el nivel 1 vamos a tener que el límite cervical de la lesión no llega al margen gingival. Podemos realizar correctamente el aislamiento, la preparación cavitaria y la restauración. Tenemos un margen gingival en este nivel 1 donde nos permite trabajar correctamente. En el nivel 2, el límite cervical de la lesión penetra levemente el surco gingival. Vamos a tener que son restauraciones levemente subgingivales. Es decir, vamos a tener en la zona cervical a nivel del surco y vamos a tener que hacer una separación de ese tejido periodontal para poder hacer nuestra restauración. Y acá en la imagen observamos la colocación del hilo, este hilo gingival que me va a permitir separar el tejido periodontal para descubrir el lugar donde vamos a realizar la restauración. En el nivel 3, el límite cervical ya ha invadido, ¿no es cierto?, la zona del epitelio de unión. Periodonto de protección, desprendimiento del epitelio de unión y requieren un tratamiento gingival previo. Perdón. Entonces vamos a realizar una gingivectomía que sería la maniobra, el tratamiento en el caso de estos tejidos y debemos esperar aproximadamente entre 7 a 10 días para hacer la restauración. Vamos a hacer una electrocirugía, en una sesión vamos a hacer la gingivectomía y la obturación. Eso sería en el caso de que utilicemos la electrocirugía. ¿Por qué? Porque me va a cortar el tejido gingival, perdón, y vamos a coagular ya, de esa manera se corta y va coagulando el tejido y se puede hacer la restauración en la misma sesión. En cambio, si hacemos una gingivectomía digamos, cortando el tejido en forma manual con un bisturí, vamos a tener que esperar la cicatrización de ese tejido por un periodo de 7 a 10 días para poder hacer la restauración. Fíjense lo esquemático que es, cómo se ve radiográficamente las dos lesiones de carie, el compromiso que se encuentra en ese espacio interdentario, cómo se encuentra la encía muy inflamada, produciéndose, ¿no es cierto?, la gingivectomía, cómo queda como un tejido deshilachado que debemos esperar que cicatrice para poder realizar la restauración correspondiente.
En el nivel 4, el límite cervical de la lesión invade ya el periodonto de inserción. Involucra el periodonto de inserción, requiere una cirugía ósea, alargamiento de corona, provisorio hasta la curación de las encías y esperar de 40 a 60 días para su restauración. ¿Mm? En ese caso, fíjense, acá se hizo un alargamiento de corona. ¿Mm? Para poder realizar el descubrimiento de nuestra lesión en la zona prácticamente radicular y poder realizar la restauración correspondiente. En cuanto al contorno, que decíamos que era uno de los requisitos periodontales, vamos a tener en cuenta las caras libres y las caras proximales de nuestra restauración. Vamos, en las caras libres vamos a tener protección de la encía marginal y en las caras proximales debemos realizar la protección de la lengüeta interdentaria con una adecuada restauración. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, si hacemos una incorrecta preparación cavitaria, una elección inadecuada del material de restauración, mal uso de matrices y cuñas y falta de pulido, esto todo se traduce en inflamación gingival. Si hacemos un subcontorneado, vamos a tener, ¿qué significa subcontorneado? Que no le hemos devuelto, fíjense esta imagen, lo recta que es la restauración, no tiene una forma, tiene una forma plana, incluso hasta le falta material, es porque hemos colocado o una matriz muy tensa, es decir, que no le dimos la convexidad correspondiente, la ajustamos demasiado con el portamatriz, o una cuña mal ubicada. Si tenemos mayor espacio interdentario por esta causa del subcontorneado, o sea, nos queda un mayor espacio, va a haber acúmulo de placa, va a haber una papila interdentaria suelta y expuesta al impacto, traduciéndose también hasta en una retracción gingival en esa zona. Se va perdiendo el soporte de esos tejidos y disminuyendo en esa zona. Vamos a tener, en el caso contrario, en el sobrecontorneado, una matriz muy floja o grande, ausencia o cuña incorrecta, es decir, elegimos mal nuestra cuña. Nuestra cuña no ajustaba, era una cuña más pequeña, ¿no es cierto? Entonces no cumplió la función de sostener la matriz en forma correcta. Entonces al momento de obturar, hicimos una gran obturación, es una obturación desbordante, hay un desborde de material, hay una disminución del nicho interdentario y compresión de la papila, porque hay mucho material, y esto se traduce en empaquetamiento de alimentos, hay una dificultad de higiene porque no se puede pasar correctamente en esa zona el hilo dental porque hay exceso de material, traduciéndose en inflamación gingival. En el caso del contacto ligeramente hacia lingual o hacia vestibular, la relación de contacto que le devolvemos a nuestra pieza dentaria, ligeramente hacia lingual o palatino, aumento de la tronera vestibular, lengüeta vestibular expuesta, produciéndose un trauma. Y si está muy hacia vestibular, aumento de la tronera lingual y empaquetamiento alimentario. Por eso es importante recordar la localización de los puntos de contacto tanto en el sector anterior como en el sector posterior para medianamente poder realizar, ¿no es cierto?, devolverle ese punto de contacto a la pieza dentaria. Y créanme que por ahí es muy complejo y muy difícil de devolver exactamente ese punto de contacto. Lo importante es
justamente devolver ese punto de contacto por más difícil que sea y controlar de que se haya devuelto, porque si no suceden todos los inconvenientes que fuimos viendo en todos los otros casos. En cuanto a la oclusión, dice que debemos tener una correcta anatomía, cúspides talladas y marcadas, rebordes marginales, surcos y fosas. Todo esto es lo ideal, ¿no es cierto? Todo esto es lo que debemos devolver a las piezas dentales. Pero muchas veces debemos ajustarnos, ¿no es cierto?, a lo más importante que es la oclusión del paciente. Por ahí hacemos una excelente restauración devolviéndole todas las partes que ha perdido esa pieza dentaria, pero resulta que al momento de utilizar el paciente le molesta, le queda alto porque no está ajustado a su oclusión. Entonces, por ahí es muy importante si bien es importante devolverle la anatomía a la pieza dentaria, lo más importante es devolverle la función. Y la función va a estar dada por el chequeo de la oclusión. Si no devolvemos todas estas, digamos, estas formas anatómicas, va a haber también empaquetamiento de alimentos y de no reconstruirse, no actuarían como un escape de alimentos y no hay un masaje gingival. Pero les vuelvo a repetir, se pone siempre en la balanza eso, de devolverle, si bien es importante devolverle toda a la pieza dentaria todo lo que ha perdido, es importante que tengamos en cuenta que le devolvamos la función a través del chequeo de la oclusión. El pulido es importante, ¿no? Todos los pasos que debemos tener en cuenta. Eliminar los excesos, alisar las superficies, darle brillo, entre la superficie de contacto y el margen gingival sin forzar la relación de contacto. Es importante que tengamos en cuenta todos los pasos que requiere una correcta maniobra de pulido. Porque si no pulimos, si no dejamos una superficie similar a la pieza dentaria, vamos a tener el problema del acúmulo de la placa bacteriana. El paciente va a cepillarse los dientes, pero siempre va a haber ese problema con respecto a la placa bacteriana. Bueno, esos son la bibliografía consultada. Siempre les digo que me pueden consultar, ¿no es cierto?, a través de Axel, que le pueden pasar las preguntas y yo responder, no hay ningún problema. Este teórico es sumamente importante porque es la base de la operatoria dental. Les recuerdo que no van a poder realizar una correcta restauración si no tenemos en forma correcta los tejidos periodontales. ¿Está? Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, espero que hayan entendido.